Amada Iglesia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, pase a vosotros. Como ya lo habíamos visto en la lectura base, amados hermanos, si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es lo que venimos a hacer. Nos gusta, hermanos, hablar corroborando los textos, porque de esta manera, hermanos, sabemos que lo que estamos hablando es verdadero y es certero. Pero antes de pasar a este tema, hermanos, ocupen su lugar. Vamos a meditar un poco la palabra de nuestro Dios. Pero antes de pasar a lo que es la parte medular del tema, les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Les gustan las películas de época, las series de época, aquellas donde se mostraba la guerra de una manera con espadas, con hachas, salían otros a la batalla, donde hay ese tipo de batallas de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo, donde el rey va delante de su ejército mostrándoles el camino y mostrando cómo se debe de pelear? ¿Alguna vez ha visto algo así, hermanos? Hay muchas películas, muchas series que hablan acerca de todo esto. ¿Y por qué tiene que ver esto con la palabra de nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos tiene que ver? Porque en esas películas, hermanos, lo que nos muestra las escenas es que en la pelea, hermanos, no importa qué tan afilada esté tu espada o qué tan afilada esté tu hacha, sino cómo la vas a utilizar es en lo que radica si tú vas a tener la victoria o vas a tener la derrota. La habilidad del que blande la espada o del que agarra con fortaleza esa hacha es lo que le va a permitir si vive o si muere. Y en este aspecto también para nosotros, hermanos, va a radicar esto, hermanos, porque la Escritura, la sagrada palabra de nuestro Dios, nos enseña también acerca de esto y nos da una simbología de lo que es la palabra misma. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 4, verso 12, lo que nos dice el apóstol Pablo por medio de esta carta a los hebreos. Dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos 4:12. Los invito, hermanos, que abran sus escrituras, a que nos concentremos ahora sí ya en lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios, porque lo que nos dice, vean, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense de lo que nos está hablando la palabra de nuestro Dios. Nos está asimilando lo que es este libro tan hermoso, lo que es las Sagradas Escrituras. Nos dice que es una espada, es una palabra que llega y parte hasta lo más profundo, hermanos, de nuestros pensamientos, de lo más profundo, hermanos, de incluso nuestras coyunturas, aún nuestro espíritu, dice la palabra de nuestro Dios. Y lo que nos da a entender, hermanos, es que la palabra de Dios es el arma más importante para sus hijos, porque, como ya lo menciona el apóstol Pablo, es cortante hasta lo más profundo, discierne aún el pensamiento y las intenciones del corazón. A lo mejor por eso, hermanos, mucha gente no conoce lo que es la palabra de nuestro Dios, les parece que es locura, es pérdida de tiempo, pero es porque no la entienden. Es porque, hermanos, no la practican y no la buscan. Y eso me recuerda, hermanos, también a una historia que existe acerca del bambú japonés. Hay algo interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante lección. Cuando el cultivador planta la semilla de este árbol, el bambú no crece. No crece inmediatamente, no crece ni da una señal de vida ni a la primera semana, ni al primer mes, es más, ni siquiera al primer año. De hecho, el bambú japonés no sale a la superficie durante los primeros 7 años, hermanos, no se ve absolutamente nada.
Un cultivador inexperto pensaría que la semilla es infértil, pero se sorprendería, hermanos, porque luego transcurrir estos 7 años, en tan solo 6 semanas, el bambú llega a crecer hasta 30 metros. Y entonces, hermanos, ¿cuánto tardó el bambú en crecer? ¿6 semanas? No, ¿verdad? Lo que nos da a entender que 7 años, 6 semanas se tardó el bambú en crecer y dar ese fruto tan anhelado que es para el cultivador. Pero como les decía, cuando uno es inexperto, lo abandona. ¿Qué pasaría si uno no sabe cómo es el bambú japonés y al año lo deja? ¿Qué va a pasar? La semilla se seca. Aún si fuera a los 5 años, usted va a desperdiciar 5 años de su vida y lo deja, no va a crecer, la semilla se echa a perder. Pero cuando usted es paciente y espera ese fruto, el bambú no muere. 7 años y 6 semanas se pasó haciendo sus raíces, metiéndose hasta lo más profundo para poder soportar los 30 metros de altura. Y esto también nos quiere decir que cuando llegan y lo cortan para alimentar los pandas, para hacer varias cosas, hermanos, ¿qué creen? Ya no deja de crecer. Ya es una semilla que produce constantemente. Este cuento es algo similar lo que nos pasa a nosotros en la vida. Si nosotros, hermanos, no nos adentramos a la palabra de nuestro Dios y no le dedicamos el tiempo a esa semilla que tiene que crecer en nuestros corazones, porque acuérdense que el Señor Jesús lo compara con una semilla, la que cae en el camino, la que cae por el pedregal y la que cae en buena tierra. ¿Y de cuál quiere ser usted, hermano? Porque el objetivo de esta enseñanza es mostrarnos la perseverancia y lo hermoso, hermanos, que es cuando se ve cumplido lo que se espera. ¿Cuántas veces, hermanos, en la vida vamos actuando y nos cansamos, nos desesperamos porque no pasan las cosas como nosotros deseamos que pasen? Se muere esa semilla dentro de nosotros. Estamos orando y orando y orando y no vemos respuesta de nuestro Dios y nos desesperamos y lo dejamos y decimos, no, Dios a mí no me escucha. Creo que está ocupado con otros hermanos o con otras gentes. Pero en realidad, hermanos, a mí me recuerda también a lo que hacía Daniel, y oraba y volvía a orar. ¿Y saben qué pasaba con esa historia, hermanos? Cuando por fin llega el ángel a darle la respuesta al profeta Daniel, le dice, no es que Dios no haya escuchado tu oración, 21 días estuve batallando con este rey y con este rey y peleando y no me dejaban venir. Pero ahora que he terminado, quiero hacerte recordar, Daniel, que a Dios le escuchar tu voz. Le gusta escucharte y tiene respuesta favorable para ti. Y eso es también para nosotros, hermanos, cuando estamos orando y a veces no sucede nada. Créanme, hermanos, no sabemos todo lo que está moviendo nuestro Dios a fin de proveernos eso que tanto necesitamos. Porque Dios va a ver nuestras necesidades más que nuestras peticiones. Porque a veces queremos pedir cosas también que son imposibles, como que Dios nos dé un carro, como que Dios nos dé. Sí nos los va a dar, hermanos, con el paso del tiempo va a proveer las cosas conforme a nuestras necesidades. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y eso, hermanos, se lo puedo asegurar. Por ello, hermanos, esta predicación, este tema de esta tarde, no es solamente un tema, hermanos, es una invitación a que no solamente hagamos y leamos la Escritura y pasemos nuestros ojos y ya la olvidemos. No, hermanos, esta es una invitación para que la vivamos, para que experimentemos, para que también pidamos a Dios discernimiento, para que podamos entender cada palabra, para que cuando la escudriñemos
el Todopoderoso se manifieste en nosotros, porque Él nos ha dado a nosotros en nuestras propias manos esta espada. Y no quiere que vivamos ignorándola. No quiere que nosotros nos pasemos la vida sin entender que también esto es una lucha, hermanos. Y así como les decía, así como la gente en ese entonces salía con espadas, salía con hachas, nosotros también es necesario que salgamos con nuestra espada bien afilada. Y si no la blandimos, hermanos, si no la usamos en la semana, si no la abrimos, ni siquiera el día sábado, ¿cómo cree que va a estar nuestra espada, hermanos? Nuestras manos para la batalla, ¿cómo las vamos a encontrar? Efesios capítulo 6, verso 12. Lo que dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en su capítulo 6, verso 12. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, como contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que todo esto que estamos pasando, si alguno está pasando alguna adversidad, si alguno está pasando por un momento desagradable, por enfermedad, por lo que sea, hermanos, no es una lucha contra sangre y carne. Es una lucha espiritual. Lo que nos está pasando, hermanos, está siendo probado nuestro espíritu. Y viene el enemigo a tocar nuestra puerta y a decirle al Señor, como le decía de Pedro, que lo venía a zarandear. Lucas 22, 31 y 32. Es lo que nos vamos a adentrar, hermanos. Lucas capítulo 22. Verso 31 y 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense lo que está diciendo el Señor. El enemigo había venido a tocarle y a decirle, mira, quiero zarandear a este Simón, así como se zarandea el trigo. ¿Sabe qué es lo que nos dice el Señor también a nosotros? A usted, a mí, a cada uno de los que estamos padeciendo. El Señor ruega para que no falte nuestra fe, para que cuando seamos confirmados en el Señor, también nosotros salgamos a animar a nuestros hermanos. Esa es nuestra labor, esa es nuestra enseñanza día tras día, que cuando ya seamos nosotros alimentados con esta palabra, nosotros también seamos capaces de sanar a nuestros hermanos. Es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo vamos a aprender a blandir? ¿Cuáles son nuestras armas, las que tenemos? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, que es el que nos habla de estas armas, de esta lucha espiritual que tenemos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, hermanos. Capítulo 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, verso 3 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios, porque la milicia de nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Algo así, hermanos, como lo que nos habla la Escritura acerca de David contra Goliat, cuando este gigante venía a intimidar al pueblo de Dios, cuando este gigante venía a humillar a los del pueblo de Israel, David se enardece y lleno del Espíritu de Dios, va y lo enfrenta. Hombre de guerra, hombre que era un gigante, hermanos, que sabía blandir su espada. Y David lo mira y le dice, Goliat, tú vienes a mí con espada, con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de mi Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Y eso es lo que a David le hace ganar la batalla, hermanos. Y eso es lo que también nos indica a nosotros que debemos de entender que nuestro Dios nos ha dado esa potencia para destruir esas fortalezas, para destruir ese gigante, para que nosotros en el nombre de la palabra de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venzamos a todo lo que nos es puesto, hermanos.
es para que nos dé confianza, es para que nos sigamos cultivando en esta palabra para agarrar fortaleza, hermanos. Y recordar, hermanos, que esta potencia, esta palabra la tenemos que usar con sabiduría, porque Dios nos las ha dado para bendición. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías, capítulo 49, verso 2. Isaías, capítulo 49, verso 2 al 4, hermanos. Dice, y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, guardóme en aljaba, y díjome, mi siervo eres tú, oh Israel, y en ti me gloriaré. Yo empero dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mi fortaleza, mas mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Primero fíjense, hermanos, Dios nos pone, dice, puso mi boca como espada aguda. Esa es nuestra espada. Nos puso por saeta limpia, hermanos, y nos guarda. Nos ha llamado que somos sus siervos. No trabajemos en vano, hermanos, y llevemos esta bendición a todo momento, a todo lugar. Porque como les decía, no es para destrucción, porque de todo vamos a dar cuenta, hermanos. Si nuestras palabras, si nuestras obras no son gratas delante de nuestro Dios y usamos su nombre de mala manera, no blandiendo nuestra espada como debe de ser, hermanos, pues hermanos, en vano la estamos llevando y lejos de ser bendición, va a ser maldición para nosotros. Efesios capítulo 4, verso 24. Ya estamos a punto de terminar, hermanos. Vamos a concentrarnos todavía más en lo que dice la palabra. Dice, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que vestirnos nosotros de ese nuevo hombre, el cual es, hermanos, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y aquí viene, hermanos, todos los detalles para que nosotros seamos ese nuevo hombre, conforme a esa voluntad de Dios, conforme a esa justicia y esa santidad, a esa verdad. Es decir, hermanos, como también menciona el apóstol Pablo, nos vamos convirtiendo en eso que Dios quiere, en eso acercado a su voluntad, a eso, hermanos, que nos va haciendo perfectos. Segunda de Corintios 3:16, aquí lo dice otra vez el apóstol Pablo, ¿cómo nos vamos a ir convirtiendo? 3:16. Dice, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no la practicamos, al igual tenemos un velo que nos hace vivir en pecado. Un velo que nos hace esclavos del pecado, porque lo que le preguntaban al apóstol Pablo era eso, al Señor Jesús era lo mismo. ¿Cómo vamos a ser libres si estamos en libertad también nosotros? Pero es lo que les estaba hablando de esa lucha espiritual, que no seamos esclavos del pecado. Y dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde también entendemos, hermanos, como dice Juan, como dice nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, la verdad nos libertará para hacernos semejante a ese varón perfecto, hecho a la medida y semejanza de nuestro Dios, nuestro Creador. Juan 8:51. Dice, de cierto os digo, que el que guarde mi palabra
no verá muerte para siempre. Esa es la promesa que Dios nos hace. El que estemos constantemente en comunión con su palabra. Y como veíamos al principio, hermanos, el que sabe usar la espada, vive. El que la sabe blandir, el que la sabe ocupar. No importa qué tan afilada esté, si no la sabemos ocupar, con esa misma vamos a perecer. La victoria nos es asegurada, simple y sencillamente, hermano, como dice aquí el Señor Jesús. De cierto os digo, que el que guarde mi palabra no verá muerte para siempre. ¿Qué quiere decirnos, hermano? Que nos está guardada esa corona de justicia, de la cual lo que nos está guardado, hermanos, es la vida eterna. Luchemos por ello, hermanos. Esa es la palabra de Dios y es la que nos lleva a toda verdad. Que Dios los bendiga y pase a vosotros.